Aló, aló, aló. ¿Nos escucha? Buenas ¿No lo noches, escucha? profe. Sí se escucha, ¿nos Profe, escucha ¿nos usted? escucha? Ah, ya los escucho. Perfecto, profe. Perfecto, profe, ya nos Gracias. escucha. Genial, Yo profe. decía, oh, Dios mío, yo le estoy dando a puro mudo. Decía yo, ajá. Entonces, ok. No vemos Ahora falta la pantalla compartir la compartida. pantalla. Ajá. Ya va. Déjenme iniciar a grabar. Ok, Grabar. perfecto. Ok. Y vamos a compartir pantalla. Pantalla. Toda la pantalla. Ok. Compartir. Cualquiera que entre le dan a aceptar, ¿oyeron? Porque yo no voy a verlo si entra o no entra. Tampoco puedo ver lo Ok, que puedan profe. escribir. No puedo ver lo que puedan Está bien, escribir. profe. Entonces, ok, vamos a comenzar el ejercicio. Había dicho que anteriormente nosotros habíamos hecho un ejercicio muy particular que se ve en transferencia de calor, acerca de cómo nosotros podemos determinar la conductividad térmica, perdón, la conductividad térmica, no, el flujo de calor en una pared. Y por supuesto, el flujo de calor en una pared va a depender en realidad de ciertas características. En este caso, si la pared es conductora, habíamos dicho que el flujo de calor debe ser igual a la conductividad térmica multiplicada por la diferencia de temperatura multiplicada por el área dividida entre el espesor. Pero en este caso particular no lo íbamos a hacer así, sino que lo íbamos a hacer a través de resistencia o analogía de circuito eléctrico, donde simplemente el flujo de calor viene siendo igual a la diferencia de temperatura sobre una resistencia total. Resulta que al hacer el circuito nos queda que por acá existe una resistencia que en este caso sería de un fluido convectivo. Los fluidos convectivos solamente se dan en realidad en fluidos, ¿ya? Bien sea líquidos o gaseosos. Y como me dicen que ahí hay aire, por supuesto, ahí existe transferencia de calor por convección. Y al haber transferencia de calor por convección, existe una resistencia. Después me queda, en realidad, el roble. Y el roble, por supuesto, también es otra resistencia, que es la resistencia del roble, pero en este caso sería por conducción. Y después la resistencia que quedaría del pino. Entonces, ahí hay otras resistencias, pero también sería por conducción. La resistencia por conducción se da por medio sólido. Por lo tanto, el roble y el pino son medio sólidos. Pero el fluido convectivo que nosotros tenemos del aire interior es por convección. Inmediatamente salimos del sistema y nos encontramos otra resistencia, pero sería de otro fluido convectivo en el exterior. Quiere decir que tendríamos 1, 2, 3, 4, donde las dos extremas están por fluidos convectivos, interior y exterior, y las dos internas estarían por conducción. La resistencia por convección, como ven, viene siendo 1 sobre el coeficiente convectivo multiplicado por el área, y la otra también viene siendo 1 sobre el coeficiente convectivo multiplicado por el área. Los coeficientes convectivos en realidad van a depender del coeficiente interior y el coeficiente exterior, ¿está bien? Y el área, sí, el área en este caso viene siendo la misma, ya que es la misma área para todos, ¿comprendieron? Mientras que la resistencia por conducción, no, la resistencia por conducción está dada a través de ¿quién? A través del espesor sobre la conductividad térmica del material, que es una propiedad que nosotros podemos ubicar en tablas, multiplicado por el área. Igualmente el otro me va a quedar igual, ¿no? En este caso, el espesor, la conductividad térmica por el área. Simplemente que el espesor de uno viene siendo el espesor del roble y el espesor del otro viene siendo el espesor del pino. La conductividad sería la del roble y aquí sería la conductividad térmica, sería la del pino. Y el área sí es la misma. Entonces, si nosotros evaluamos esta resistencia, por supuesto, estas resistencias estarían en serie. Y al estar en serie, simplemente sumamos todas las resistencias con estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. Al colocar todas esas ecuaciones, por supuesto, primero vamos a sacar las resistencias que nosotros tenemos acá. Y al sacar las resistencias, me va a quedar que esa suma de esas resistencias, evaluando esas ecuaciones, va a tener un valor. Con ese valor simplemente lo incluyo debajo del flujo de calor, ¿no? Y me dicen que sería igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. Por supuesto, al evaluar me va a quedar un valor que viene siendo el flujo de calor que nos están pidiendo. Como ven, aquí tendríamos flujo de calor por conducción y convección, ¿ya? Entonces, pero habría que analizar en realidad el circuito eléctrico, cómo quedaría. El circuito eléctrico analógico, ¿comprendieron? Que nosotros tendríamos, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Ahora,
para el siguiente ejercicio, es un ejercicio bastante sencillo, pero involucra el costo, ¿comprendieron? Entonces vamos a ver cómo es el ejercicio. Dice, el techo de una casa calentada eléctricamente tiene 6 metros de largo, 6 metros de largo por 8 metros de ancho. Esto que está acá es lo que nos está dando como el área de la pared. ¿Está bien? Por lo tanto, colocamos el área de la pared, viene siendo de 6 por 8. Y 0,25 de espesor. Ese espesor viene siendo este valor, L. ¿Vieron? Ok. Entonces, seguimos aquí. Me dice, está hecha de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica es de 0,8. Entonces, coloco aquí la conductividad térmica del concreto de 0,8 vatios sobre metro grado centígrado, ya que estamos trabajando con el sistema inglés. En el anterior estaba trabajando con el sistema, perdón, este es el sistema internacional y el anterior era el sistema inglés. Aquí el flujo de calor está expresada en vatios. Ajá. Ajá, entonces me dice, las temperaturas de la superficie interior y exterior se miden de 15 y 4 grados centígrados. Quiere decir que me da una temperatura de superficie de la pared de 15 grados en la parte interna y una temperatura de superficie de la pared de 4 grados en la parte externa. Por lo tanto, el flujo de calor es netamente convectivo. ¿Comprendieron? El flujo de calor debe ser igual a ¿quién? A lo que nosotros llamamos la conductividad térmica multiplicada por ¿quién? Multiplicada por el área, multiplicada por la diferencia de temperatura, en este caso temperatura caliente, ya que en realidad si el flujo de calor siempre va desde la parte caliente hasta la parte fría. Entonces sería la temperatura caliente menos la temperatura fría. ¿Sobre quién? Sobre lo que nosotros vamos a llamar el espesor. Así de sencillo, porque es una pared sencilla, no es una pared compuesta como nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Comprendieron? Y como nos están dando el área, nos están dando el espesor, nos están dando la conductividad térmica, por supuesto, y las diferencias de temperatura, podemos calcular el flujo de calor, porque nos están dando todo, ¿comprendieron? Nos están dando todo. Entonces quiere decir que lo único que tendríamos que sustituir. Ajá, me dicen respectivamente, durante un periodo de 10 horas. Quiere decir que ese es el tiempo de exposición en la cual está la resistencia térmica del techo funcionando para poder calentar en realidad la habitación o la casa, no sé. Entonces quiere decir que me dicen que un periodo de 2 horas. Entonces dice, determine la razón de la pérdida de calor a través del techo. Y por supuesto, el costo de eléctrico, que significa mantener ese techo caliente. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que el costo, en realidad, está dado a través de una relación de 0,8 dólares por cada kilovatio consumido. Entonces, el flujo de calor en realidad está en vatios, ¿comprendieron? Por lo tanto, los kilovatios los podemos conseguir cuando nosotros calculemos el flujo de calor. Ok. Entonces quiere decir que primero vamos a calcular el flujo de calor. Al determinar el flujo de calor, por supuesto, colocamos las unidades que corresponden a cada uno de los valores que está dentro de la forma. ¿Quién es K? K viene siendo la conductividad térmica, que viene siendo 0,8 vatios metros grados centígrados. Ajá. ¿Quién es el A? A viene siendo el área, que viene siendo 6 por 8. 6 por 8, 48. Por lo tanto, me quedan 48 metros cuadrados. ¿Quién es T caliente y T fría? Sería la temperatura interior menos la temperatura exterior. Primero la caliente y después la fría. La caliente viene siendo los 15 grados centígrados y la fría viene siendo los 4 grados centígrados. Quiere decir que también los tenemos. Y el espesor sería el espesor de la pared. El espesor de la pared viene siendo 0,25 metros y colocamos 0,25 metros. Ahora sí, evalúen para ver si le va a dar ese valor. Ajá, con las calculadoras, por favor. Sí, da aproximadamente 1689,6, que es 1690 vatios. Ok, entonces unos decimales más, unos decimales menos, pero aproximadamente los 1690 vatios. Ok, entonces, pero resulta que cuando nosotros nos vamos a la segunda pregunta que me dice, determine el costo, pero si el costo eléctrico es de 0,8 kilovatios por hora y aquí está en vatios, entonces quiere decir que nosotros tenemos que convertir ese vatio en kilovatios. ¿Cómo convertimos el vatio en kilovatios? Simplemente lo dividimos entre 1000, ¿comprendieron?
y al dividir entre 1000 me va a dar 1,69 kilovatios por hora. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el flujo de calor que nosotros tenemos por incremento allí sería igual a ¿quién? A esta tasa que nos están dando de 1,69 kilovatios hora por el tiempo de exposición que tiene la habitación para obtener el consumo en kilovatios horas. Entonces me dicen que 1,69 kilovatios horas por las 10 horas me va a dar 69,9 kilovatios hora. Hagan ese valor a ver si da esto que está acá. Hagan ese valor, por favor. Sí, sí da eso. Ok, ya tengo en Sí, da realidad eso, profe. sí, el Sí, consumo da. por hora, ¿comprendieron? Por esas 10 horas que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar el costo. ¿Está bien? Para aquellos que vieron análisis de costo en la materia que están viendo ahorita, ¿no? Entonces me dicen que los costos vienen siendo la cantidad de energía que nosotros estamos consumiendo multiplicado por el costo unitario. ¿Y cuál es el costo unitario? 0,08 kilovatios hora. Entonces multiplicamos los 16,9 kilovatios hora por los 0,08 kilovatios hora. Y resulta que este kilovatio hora con este kilovatio hora se me cancela y me queda todo en dólares. Multipliquen a ver si cuánto es el consumo en dólares. Sí, ese es el consumo, 1,35 $. Y aquí tendríamos el consumo que esa casa en Gringolandia necesita para calentarse. Bueno, aquí en Mérida, pero en Mérida son muy pocas casas en realidad que tienen calefactores. Uno se muere de frío ya. Ay, sí. Yo estaba en un chalet y esa vaina era horrible. Ah, Aquí lo está que hace es encendida. frío, yo. Ah, que tenemos un Que si gochito quiere por le ahí. pasa un poquito de frío. No. Está en tanto en 17. ¿En cuánto está ahí? ¿En cuánto está? ¿Cuánto es la temperatura por allá por Cochilandia? Ahorita. 25. 25. Ah, no, tan caliente, tan calientísimo. Ajá. Ya te digo. Entonces, ajá. Vamos a hacer otro ejercicio. Mientras por allá el compañero andino, que no es andino, que es, ¿cómo se llama? De Maracay, que dijo. ¿No? Entonces, miren el termómetro o miren Google a ver qué temperatura hay ahorita, ahí en Mérida. Una sección de una pared compuesta con las dimensiones se muestra a continuación. Entonces quiere decir que me dan la pared. ¿Vieron? Me dan la pared. Si yo analizo lo que me están dando el espesor de la pared A, que viene siendo de 2 centímetros. El espesor de la pared B y C, que son 2,5 centímetros. Y el espesor de la pared D, que viene siendo 4 centímetros. También me están dando un ancho, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que con ese ancho ya tenemos, me dicen que un ancho y una altura. Entonces, con ese ancho y esa altura, nosotros podemos sacar el área, ¿comprendieron? Porque me dicen que son 6 centímetros y 6 centímetros. Hay algo que son estas unidades, centímetros, centímetros, centímetros. Y habíamos dicho que cuando estamos en el sistema internacional, nosotros no podemos trabajar con centímetros, tenemos que trabajar con metros. Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña conversión, ¿comprendieron? También las paredes internas de ella, de B y C, también tienen una altura y por lo tanto también van a tener un área expuesta muy diferente al área que tiene en realidad las paredes interiores y exteriores. ¿Comprendieron? Esa área expuesta, por supuesto, va a depender de cómo esté esa pared, de esas pequeñas secciones B y C. Resulta que tiene una altura de 3 centímetros y tiene un ancho de 6 centímetros. Por lo tanto, sería 3 por 6. Claro, haciendo la conversión, ¿no? 0,03 por 0,06. Entonces, y por supuesto, el otro sería 3 por 6. Las dos son iguales, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que las dos áreas son iguales y por lo tanto, con calcular una ya tendríamos. Ok, dice, una sección de una pared compuesta con las dimensiones que se muestran a continuación tiene temperaturas uniformes sobre la superficie izquierda y derecha de 250 grados centígrados. Quiere decir que las paredes tienen una temperatura, creo que es de superficie, entonces hasta ahorita
de 200 grados centígrados y 50 grados centígrados. Entonces quiere decir que debería tener una temperatura acá, porque no me están diciendo todavía del aire, y una temperatura por acá. ¿Comprendieron? En cada una de las superficies interna y externa. Si es así, en realidad el mecanismo de transferencia de calor que nosotros vamos a estudiar sería netamente conductivo. O sea, solamente vamos a evaluar las resistencias de cada pared. ¿Comprendieron? Entonces, sería más fácil porque sería el espesor dividido entre la conductividad térmica por el área de cada pared. Entonces, 50 y 60 grados respectivamente. Y la conductividad térmica de los materiales son Ka, me dicen que son 70 vatios sobre metro grados Kelvin, 60 vatios metro grados Kelvin, 40 vatios metro grados Kelvin y 20 vatios metro grados Kelvin. Determine la tasa de transferencia de calor a través de la sección de la pared. ¿Cuál es la tasa de transferencia de calor? El flujo de calor. Eso es lo que me están pidiendo. Quiere decir que el flujo de calor que yo voy a determinar sería el flujo de calor que pasa a través de todas esas paredes. ¿Comprendieron? Entonces, eso es lo que voy a determinar, ese flujo de calor. Entonces, determina la tasa de transferencia de calor a través de las paredes, de las temperaturas intermedias, en este caso de las temperaturas de superficie interior y exterior. Quiere decir que tengo la temperatura de superficie interior y exterior, las conductividades térmicas de cada pared y, por supuesto, el flujo de calor. ¿Vieron? Aparte, me dicen, determine las temperaturas intermedias. O sea, la temperatura que hay aquí, ¿no? Y la temperatura que hay acá. ¿Vieron? Entonces quiere decir que a esas temperaturas intermedias, 1 y 2, ¿vieron? Entonces quiere decir que también las vamos a determinar. Ok, vamos a comenzar. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar? La más sencilla. ¿La de quién? La de la analogía eléctrica, donde dice que el flujo de calor debe ser igual a quién? A un diferencial de temperatura sobre una resistencia total. Pero resulta que la resistencia total va a estar establecida por resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Por qué? Por la configuración que está en las paredes. Primero entra a una pared, que sería la pared A, ¿cierto? Después resulta que hay dos paredes y esas dos paredes están en paralelo. Por lo tanto, tendríamos que irnos a cada una de ellas en forma de paralelo. ¿Vieron? Y aquí tendríamos la resistencia en B, ¿no? Y la otra, la resistencia en C. ¿Ya? Entonces, ok. Ajá. Y de pronto me queda con otra pared, pero esa pared también estaría en serie. Por lo tanto, me queda la resistencia en D. Y simplemente lo único que tengo que determinar la resistencia en paralelo, porque en realidad no puedo determinar primero todas las resistencias que están en serie. Primero tengo que resolver el sistema en paralelo para después resolver los sistemas que están en serie. Entonces, ¿cómo resolvemos los paralelos? Bueno, con la ecuación que nosotros le habíamos dicho anteriormente. Me dicen que 1 sobre, con el inverso de la resistencia, 1 sobre la resistencia, en este caso que me están dando de B, está bien, en paralelo con la resistencia de C, ¿ya? La resistencia de C debe ser igual a quién? En este caso, a 1 sobre la resistencia de B, ¿ya? Más 1 sobre la resistencia, en este caso, de C. ¿Comprendieron? Y ahí tendríamos los paralelos. ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicado en cruz. Este por este por este y este por este. ¿Está bien? Me va a quedar que 1, ¿no? Ay, Dios mío. Que 1, ¿no? Sobre la resistencia en paralelo de la resistencia en B. En paralelo con la resistencia en C. Debe ser igual a quién? A, en este caso, la resistencia en B, más la resistencia en C, al multiplicar RC por 1 y RB por 1. RC, ¿no? Dividido entre la resistencia que nosotros tenemos allí, la multiplicación de esa resistencia. La resistencia de B, ok, multiplicado por la resistencia de C. Ok, pero allí todavía no tenemos los paralelos. Para obtener los paralelos simplemente volteamos la ecuación. ¿Está bien? Le hacemos el inverso.
Y me dicen que la resistencia, en este caso, en paralelo de B, debe ser igual a ¿quién? La resistencia en paralelo de B con respecto a la resistencia de C al aplicar los inversos, ¿no? Me va a quedar igual a ¿cuánto? A, en este caso, la resistencia de B multiplicada por la resistencia de C, dividida entre la suma de las resistencias, ¿ya? Y así obtenemos los paralelos, ¿comprendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Por los ¿Alguna momentos pregunta? no, profe. Ah, por Hasta los ahora no, momentos profe. no. Ok, entonces quiere decir No, que profe. ahí tendríamos la resistencia que nosotros tendríamos. Entonces, con esta resistencia vamos a resolver esta parte, esta sección. ¿Ya está bien? Y simplemente vamos a sumar la resistencia de B y la resistencia de C. ¿Cómo consigo la resistencia de A? Perdón, la resistencia de A y la resistencia de D. ¿Cómo consigo la resistencia de A? Con la ecuación que nosotros habíamos determinado para fluido, para elementos conductivos. ¿Está bien? Que debe ser el espesor dividido entre la conductividad térmica por el área. Y todas esas resistencias deberían estar en ese sentido. ¿Comprendieron? Ok. Entonces me quedarían así, cada una de ellas. La primera, la resistencia de A. La resistencia de A sería el espesor de A multiplicada por la conductividad térmica de A multiplicada por el área de A. ¿Cuánto es el espesor de A? Ah, el espesor de A viene siendo 2 centímetros. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí debo colocar los 2 centímetros. Pero habíamos dicho que nosotros no podemos trabajar en centímetros, tenemos que trabajar en metros. Por lo tanto, 2 centímetros dividido entre 100 me da 0,02 metros. ¿Está bien? Y aquí tendríamos el espesor. A multiplicada por la conductividad térmica de A. Pero la conductividad térmica de A me la dieron, que debe ser este valor, ¿cierto? Los 70 vatios metro grados Kelvin. Entonces coloco aquí los 70 vatios metro grados Kelvin. ¿Comprendieron? Entonces, multiplicado por el área. ¿Y cuánto es el área? Ah, el área viene siendo, como es la grande, serían 6 por 6. ¿Ya? Ok. 6 por 6. Ajá. 6 por 3 o 6 por 6. Ya, ahí no me acuerdo. El área. Aquí hay un error. 0.6 por 0.6. ¿Está bien? 0.6, 0,06 por 0,06. ¿Está bien? Y por supuesto, me va a dar este valor. Saquen eso, por favor. A ver si no me equivoqué por ahí. ¿Ya? Saquen ese valor, por favor. Da 0,07936. Ok, entonces aproximadamente, ¿ya? Ah, ya tenemos la resistencia de A. Y así vamos a hacer con todas las demás resistencias. La resistencia de B, en realidad, sería el espesor de B. ¿Cuánto es el espesor de B? 0,25, ¿cierto? Colocamos aquí los 0,25. 0,25. Y el espesor el espesor de C también es de 0,25, ¿cierto? Ok, vamos a hacerlos de una vez. Entonces, dividido entre la conductividad térmica de B. Vamos a ver la conductividad térmica de B. La conductividad térmica de B viene siendo 60 vatios sobre metro grados Kelvin. Y la de C, 40 vatios sobre metro grados Kelvin. Lo hacemos también. 60 vatios, ¿no? Para el primero y para el segundo viene siendo 40 vatios. ¿Está bien? Ok, multiplicado por el área, pero el área en realidad sería la pequeña área que nosotros vemos acá. Sería los 3 por los 6 y igual la de C. Los 3 por los 6, ¿comprendieron? O sea, 0,03 por 0,06. Entonces, coloco 0,03 por 0,06. 0,3 por 0,06. Fíjense, la única diferencia está en la conductividad térmica. Y por supuesto, en los espesores que también son perdón, ay, me equivoqué aquí. La conductividad térmica, porque los espesores son los mismos y el área viene siendo la misma. ¿Comprendieron? Ajá, saquen ese valor para el primero, a ver cuánto da en el primero. La de B.
El de B me da 0,23148. O sea, lo que usted tiene ahí. Parecido, parecido. Ajá, el primer valor. ¿Y el de C, cuánto da? Me da igual los 0,555 y bueno, se redondeó ahí. Pero 0,55 en medio de Me 0, da 0,3472. Ah, disculpe, el que 0,34. hice fue el de, disculpe. Sí, Ok, sí, a mí también me da así. 0,34, ya. Ok, esto está bien. Entonces quiere decir que los dos valores están bien. Una vez que tengan los dos valores, me voy para el último, ¿cierto? Entonces digo, el espesor de D, ¿no? Sobre la conductividad térmica de D por el área de D. El espesor de D viene siendo los 4 centímetros, ¿vieron? Entonces 0,04 metros, ¿está bien? 0,04 metros. En la conductividad térmica de D me la están dando por acá, que serían 20 vatios sobre metros grados Kelvin. 20 vatios sobre metros grados Kelvin. Ok. Y el área, en realidad, es igual que la primera. 0,06 por 0,06. 0,06 por 0,06. Ah, saquen ese valor para ver cuánto da esto. Ah, ¿de Dios? Sí, da lo Sí, mismo. sí, da eso. Ok, ya tenemos las 4 resistencias, pero no hemos hecho las paralelos, ¿cierto? Entonces, ok, o podemos tener la opción, o hacemos primero las paralelos y después sumamos, o le metemos todas esas ecuaciones que están allí, ¿comprendieron? Entonces, aquí lo hice con todas esas ecuaciones. El primer valor me queda 0,0794. Ajá, aquí está. El segundo valor está en paralelo, que sería la multiplicación de las dos, ¿cierto? De esta con esta. 0,02315 por 0,3472. ¿Está bien? Dividido entre la suma de ambas. Sería 0,2315 más 0,3472. Y después sumo la otra resistencia que está en serie. ¿Comprendieron? Es decir, que estas serían las paralelos. Si quieren, ustedes hacen uno por uno y después suman para obtener la resistencia total. ¿Ya? Ajá. Y les va a dar este valor. Buen nombre. ¿Te dio? ¿Te dio? No me dijiste la temperatura que había en Mérida. 19 grados. 19 grados. Ay, ya, 19 grados. Bueno, a la otra está en 17, ¿no? Entonces, Sí, en la madrugada se ponen 13, 14. son 13, horrible. Ajá. Me supongo que te tiré cobija tras cobija. Aquí está en 30. Uy, 30 grados. Caliente. Estamos en verano, va a ser 40. 41, 42, 43, 45, 47 y 48 llegamos en verano. También es horrible. Pero en la ciudad más fría, con los aires acondicionados, ahorita tengo aquí en el cuarto 18 grados. 18 grados en el cuarto. Yo tengo -0. No, aquí no hay -0.
Ah, les dio el valor. Sí, profe, a mí me dio 193,8, que sería 194. Ok, ya tendríamos el valor. Ok, ya tendríamos el flujo de calor. ¿Comprendieron? Y ese es lo que me están pidiendo, el flujo de calor de esa pared compuesta. Como ven, no todas las paredes pueden ser en serie. Aquí tendríamos flujo de calor en paredes en paralelo. ¿Comprendieron? Y a veces los flujos de calores no pueden ser netamente conductivos. También tenemos conducción, convección, conducción, convección. Acuérdense, la convección se da solamente en fluidos, bien sea líquidos o gaseosos, y la conducción netamente en medios sólidos. Ok, la conducción, en este caso, es igual a 1 sobre la conductividad, perdón, 1 sobre el coeficiente convectivo de transferencia de calor por convección multiplicado por el área. Esa sería la resistencia. Ok. Pregunta. No hay pregunta. ¿Ah? Me falta algo. No, profe. Las temperaturas intermedias. No calculamos las temperaturas intermedias. ¿Ya? Ok, fíjense. Una vez que nosotros tengamos el circuito, por supuesto, va a depender en realidad, de cómo está él. ¿Vieron? Entonces, aquí tendríamos el circuito, como cierra. Ay, Dios mío, no cerró. Aquí tendríamos el circuito como cierra. Por acá tendríamos el diferencial de potencial, que para nosotros es diferencial de temperatura. ¿Vieron? Y por acá tendríamos el cierre del circuito. Aquí tendríamos la temperatura caliente. ¿Está bien? Entonces, y por acá tendríamos la temperatura fría. ¿Vieron? Temperatura fría. Ok. Entonces, aparte, me dicen que determine las temperaturas TF1 y T intermedia 1, T intermedia 2, que estaría entre las paredes. En este caso, como estaría entre las paredes, estaría exactamente aquí y aquí. ¿Comprendieron? Entre esas paredes. Entonces, quiere decir que, si es así, quiere decir que estaría exactamente aquí, ¿vieron? Y acá, ¿ya? Allí estarían esas temperaturas intermedias. El flujo de calor que nosotros tendríamos allí es para, en este caso, corriente eléctrica, sería la intensidad de corriente que recorre el circuito. Y al tener esa intensidad de corriente o ese flujo de calor, en este caso el flujo de calor viene siendo el mismo para todos. Por lo tanto, el flujo de calor es conocido. ¿Comprendieron? Lo que no es conocido son las temperaturas. Si nosotros evaluamos el circuito, en este caso, de T caliente a T intermedia 1, la única resistencia que va a intervenir sería la resistencia A. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el circuito me va a quedar que el flujo de calor para esa temperatura intermedia debe ser igual a quién. En este caso, a la temperatura, en este caso caliente, menos la temperatura intermedia 1. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí estaría el circuito que nosotros estábamos evaluando, ya que el flujo de calor es el mismo para todo el circuito. Entonces aquí tendríamos la temperatura intermedia 1. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre, en realidad, la resistencia que ofrece. ¿Y quién sería la resistencia que ofrece? La resistencia de A. Si ustedes ven, vamos a ver, ya calculamos el flujo de calor y ya tenemos la resistencia de A. ¿Vieron? Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos la temperatura caliente, porque en realidad nos las están dando, pero no tenemos la temperatura intermedia 1. ¿Qué vamos a hacer allí? A despejar. A despejar. Despejar, ¿Cierto? profe. Entonces me quedaría que RA pasa a multiplicar al flujo de calor y la temperatura intermedia pasa del otro lado positiva y el flujo de calor pasa del otro lado negativo. Por lo tanto, me va a quedar que la temperatura caliente que la temperatura intermedia 1 debe ser igual a la temperatura caliente, en este caso, menos el flujo de calor multiplicado por la resistencia en A. ¿Vieron? Y ahí obtenemos la temperatura que nosotros conseguimos. Ahora, ¿cómo conseguimos del otro lado? Igual, ¿vieron? Yo tengo aquí la temperatura, ¿vieron? En este caso, esta sería mi temperatura caliente, que sería la temperatura intermedia 2. Y la otra temperatura sería la temperatura fría que nos están dando, ¿vieron? Entonces quiere decir que aquí lo voy a plantear al revés. Me dicen que el flujo de calor es el mismo para todo el sistema. Debe ser igual a la temperatura intermedia, en este caso 2, menos ¿quién? Menos la temperatura fría. ¿Comprendieron? Ya listo.
¿Sobre quién? Sobre la resistencia. ¿Qué resistencia interviene desde TI a TF? R, en este caso D. Entonces quiere decir que aquí colocamos la resistencia de T. ¿Vieron? ¿Vieron qué sencillo? ¿Ya? Entonces, tenemos ATF, que es la temperatura fría. Tenemos RD, que ya lo calculamos. Y tenemos el flujo de calor. Igualmente, despejamos. Y me queda que la temperatura intermedia 2 viene siendo igual al flujo de calor multiplicado por la resistencia en D, más, perdón, sí, más la temperatura fría. ¿Vieron? Okay. Vamos para acá, para ver cómo lo hacemos. Ok. Fíjense cómo lo habíamos hecho. ¿Vieron? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunten. Porque aquí en la fórmula de la Q, arriba tenemos Celsius y abajo tenemos Kelvin. Entonces, como que, Okay. ¿cómo se cancelan? Ya te voy a decir cómo se cancela. Resulta que cuando nosotros tenemos el flujo de calor, si nosotros hacemos la ecuación, la primera para conducción, me queda que el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? A la conductividad térmica. Ay, Dios mío, esa conductividad térmica no me salió. A la conductividad térmica multiplicada por el área, multiplicada por la diferencia de temperatura, ¿cierto? Si la temperatura la tenemos en grados Celsius, ¿cierto? En este caso sería temperatura caliente en Celsius menos la temperatura fría en Celsius, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Que es lo normal, ¿cierto? Ok. ¿Sobre quién? Sobre el espesor. Ahora, si yo quiero convertir esta temperatura que está en grados Celsius y yo la quiero llevar en grados Kelvin, ¿qué hago? Se suma 273. Sumamos Con 15. 273. Ok, por lo tanto, aquí tendríamos que tener que el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? A la conductividad térmica por el área, ¿no? Por la temperatura caliente. Pero esa temperatura caliente yo tengo que hacer la conversión, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacerla? Sumarle más 273, que estaría en grados, en este caso, Kelvin, ¿cierto? 273.1. Ajá, ahí tendremos. Yo no le voy a colocar el punto 1. Ok. Y el otro valor sería la temperatura fría. Ah, pero es menos la temperatura fría. Y entonces sería temperatura fría, ¿ya? Ok. Más 273 para llevarlo a grados Kelvin, ¿cierto? Ok, para llevar a grados absolutos, porque necesito llevarlo en grados absolutos. ¿Sobre quién? Sobre el espesor, ¿cierto? Si tú ves, este valor está positivo y este con este da negativo y este con este da negativo. Quiere decir que esto con esto se cancela. Quiere decir que colocarlo en grados Celsius o colocarlo en grados Kelvin es lo mismo. ¿Entendieron? Ya que la conversión se cancela. Esto solamente lo podemos hacer en convección y en conducción. En radiación no lo podemos hacer. ¿Entendieron eso? ¿Ya? Que Sí, en profe. realidad podemos asumir o grados Kelvin o grados Celsius, ya que la conversión se va a cancelar. ¿Comprendieron? ¿Ya? Profesor, una pregunta. Otra pregunta, pregunte pues. ¿Esa 273 sale de dónde? No le entendí bien ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? El que dice el 273. Ah, porque me dice. Ay, muchacho, este muchacho no sabe nada. Ajá. Ajá. Es la fórmula para pasar de Sí, Celsius a no, Kelvin. no. Sí. Pero él no sabe, él quiere saber en realidad de dónde sale. Resulta que las temperaturas, en este caso, hay temperaturas de congelación. ¿Vieron? Entonces quiere decir que hay temperaturas de referencia. La temperatura de referencia viene siendo la temperatura de congelación, que viene siendo 0 grados centígrados. ¿Comprendieron? Entonces, a partir de allí puedo conseguir la temperatura, en este caso, de vaporización, que en realidad sería 100 grados centígrados. ¿Comprendiste? Ok. Esto quiere decir que esos son temperaturas de referencia. ¿Por qué temperaturas de referencia? Porque cuando nosotros hablamos de grados, en este caso absolutos, estamos diciendo que a 0 grado absoluto
no existe en realidad transferencia de calor. Por lo tanto, las moléculas no vibran. Por lo tanto, las moléculas no son capaces de transmitir energía ya que están quietecitas. ¿Comprendieron? ¿A qué temperatura es? Bueno, a menos 273.1 grados centígrados. Menos 273.1 grados centígrados. Yo no le voy a colocar el punto 1. Yo le voy a colocar 273. 273. Grados Celsius. ¿Comprenden? Ya recordé. A esa temperatura los materiales no vibran y al no vibrar no transmiten energía, están quietecitos. Es una temperatura ideal, ¿ya? En grados Rankine, por supuesto, es menos 460 grados Fahrenheit, ¿ya? Ok. Si es así, quiere decir que a menos 273 estamos en cero absoluto. 0 grados absoluto. 0 grados ¿quién? 0 grados Kelvin. ¿Comprende? Por eso es que nosotros tenemos que sumar los 273 para llevarlo a Kelvin. ¿Comprende? Pregunta. Fino, ya me recordé que tenía tiempo sin ver eso. Ok, eso supuestamente lo vieron en termodinámica. ¿Allá? Y en química también lo vieron. Ok, Sí, entonces lo por que eso pasa es que tengo 3 años que no estudiaba. no importa, para eso son las preguntas. Para eso es importante interactuar. Entonces quiere decir que ahí tendríamos. Ok, la primera ecuación, ¿qué nos quedó? Ah, profe, quedó igualita que la anterior. Me dicen que en este caso la temperatura interior es la temperatura caliente, ¿cierto? La temperatura interior es la temperatura caliente, menos la temperatura intermedia, ¿no? Menos la temperatura intermedia. ¿Sobre quién? Sobre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Habíamos dicho que era la resistencia de A. Y aquí tendríamos la resistencia de A. ¿Vieron? Entonces, como ven, despejaron. Entonces, al despejar esta temperatura, por supuesto, esta temperatura le va a quedar este por este, ¿cierto? Y después pasar este para acá y este para acá. Ok, me quedan que T intermedia debe ser igual a ¿quién? A la temperatura interior, ajá, y este que pasa para acá, negativo, menos el flujo de calor multiplicado por la resistencia. ¿Vieron? Y eso es todo. Ok, entonces quiere decir que trabajar en grados Celsius, trabajar en grados centígrados es igual para acá. Entonces, hacemos los 200, en la temperatura interior serían los 200 grados Celsius, ¿cierto? Ah, sí, creo que eran los 200, no me acuerdo. Sí, los 200 grados Celsius. Ok, los 200 grados Celsius. Ajá, ya se me había olvidado. Menos, ¿quién? El flujo de calor, pero el flujo de calor que nos dio son 194. Colocamos 194, multiplicado por la resistencia de A. ¿Y cuánto dio la resistencia de A? Tendríamos que irnos hacia arriba y buscar la resistencia de A, que da 0,0794. Entonces colocamos 0,0794. ¿Comprende? Y ahí tendríamos la resistencia. Como ven, vatio con vatio se cancela. Y me va a quedar que en grados Kelvin, ¿cierto? Entonces quiere decir que este grados Kelvin más los 200 grados, en este caso, va a estar establecido en la temperatura. Saquen ese valor, por favor. $184.59 sería el resultado. Ok, no, me va a dar este resultado en grados Celsius. Y dijimos que íbamos a trabajar o en grados Kelvin o grados Celsius, ya que aquí en realidad se cancela. Entonces ese es el valor que nosotros vamos a tener de la temperatura que nosotros vamos a ubicar. ¿Comprendieron? Y lo mismo vamos a hacer con la anterior. El flujo de calor que nosotros vamos a hacer sería la temperatura interna 2 menos la temperatura exterior sobre la resistencia en D, ¿cierto? ¿Ya? Sobre la resistencia en D. Profe, Ajá, no sé si es que un error mío o por ahí, ahí está multiplicando la resistencia nave, no es dividiendo. ¿Cuál?
en el temperatura interior 1. No, porque acuérdate que esta pasa Ah, para sí. acá a multiplicar. No, lo sustituí mal. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, hacemos la otra. Al sustituir, al despejar esta, me va a quedar ¿quién? Me va a quedar R por Q. ¿Está bien? Y el otro pasa del otro lado positivo. Temperatura externa más Q por R. ¿Está bien? La temperatura externa me dio en cuánto, no me acuerdo, en 50. ¿No? Entonces coloco aquí 50. Ajá, 50. El flujo de calor me dio en 194. Y la resistencia en D 0,5556. Ajá. Entonces, colocamos 0,556. Ahí está. Ya. Vatio con vatio se cancela. Este lo asumimos como si fuese grados Celsius. Y me va a dar este valor. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Sí da eso, 157,7864 grados centígrados. Grados centígrados. Y ahí tendríamos el flujo de calor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta. Hasta los momentos, por mi parte, no tengo preguntas. No, profe. Seguro. No, profe, no. ¿Quieren continuar o quieren esperar hasta mañana? Quería preguntarle si va a dejar también como ejercicios propuestos para ir realizando, para ir Los practicando. propuestos los pueden sacar aquí en el libro. Ya. Si ustedes ven el libro, Profe, también quería comentarle que el link que colocó del libro no me da para descargarlo. pero lo puedes buscar en el mismo, en el mismo, porque yo no me acuerdo si lo borré o no lo borré la descarga. ¿Está bien? Para el link, porque eso había que colocarlo en Drive y en Drive pesa bastante, ¿no? Entonces yo no me acuerdo si lo borré o no lo borré, sinceramente no me acuerdo. Entonces extender la extensión, vamos a ver, HP, creo que yo lo borré. Creo que yo lo borré de Drive. Entonces, ¿para qué si nadie lo descarga? Dice, lo sentimos, el archivo que ha solicitado no existe en URL. Así Sí, mismo sale. ajá. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que lo borré. Ya. Porque era muy pesado y como nadie lo descargaba, entonces. Yo pude descargar fue el de Junuseng, exacto. Ajá. Pero no he encontrado el otro que aparece en el Saya, la plataforma. PDF. Aquí está. Ya. ¿Lo ves? Ahí dice para descargarlo, pero yo no voy a descargar. Y por supuesto hay varias descargas. Está esta. Hay algunas que dicen pague, no paguen nada. Entonces, busquen alguna que sea libre para poderlo descargar. Hombre, no, tienen que ir buscando poquito a poco porque en realidad no todas son libres. ¿Ya? O algunas le Vale, dicen, profe. no, tienen que introducir 10, ¿cómo se llama? 10, ahí está, ¿lo ves? Entonces, tienes que introducir 10 no sé qué vaina, 10, ¿cómo se llama? PDF. Ustedes ubican los PDF necesarios y al final a veces dice, lo siento, no podemos descargarlo. Es odioso, ajá, pero a veces lo descarga. ¿Oyeron?
¿Vieron? Ahí está. Entonces, para descargar. Tiene 410 y es pesadísimo. Creo que cuesta, tiene 600 megas, unas vainas así. No me acuerdo. ¿Ya? Entonces, yo lo tengo en el celular, pero como pesa demasiado, el WhatsApp no permite, en realidad, pasarlo por WhatsApp. Ni por Por Telegram. no. Ah, pero ustedes no están en Telegram. Yo no hice el grupo en Telegram, yo hice el grupo en WhatsApp. Ajá. Entonces, bueno, digamos así. Es más Profe, fácil, descárguenlo por allí, por la página web, es facilito. ¿Ya? Solamente tienen que estar inventando e insistiendo. Aquí. Si nosotros vemos el libro, por supuesto, ahí está, vamos a irnos al PDF. Entonces, si nosotros vemos el libro, que es el que me estoy guiando, ahí casi al final está tanto el sistema internacional como el sistema inglés. Un vídeo de una ventana de medidas de tanto por tanto y tanto por tanto. Un cristal de una ventana térmicamente aislado. Determina la temperatura en ambas interfaces. El Profe, cristal. una pregunta. Sí. Pregunta. Eh, ¿La clase de hoy fue con los ejercicios de cuál libro? De Carleca. Ok, Y uno de Sengel. ¿Ya? ok. Pero el de Sengel no me gusta para la primera parte. Porque el de Ok, Sengel perfecto. se complica para la primera parte. Entonces, me gusta más el de Carleca porque en realidad los ejercicios son más prácticos, ¿ya? Que el de Sengel. Entonces, ubiqué con el libro de Carleca. Entonces, para hacer estos ejercicios. Después, más adelante, sí vamos a utilizar el libro de Sengel, porque en realidad el libro de Sengel es mucho más completo en las otras unidades. Pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? profe, yo quería preguntarle si usted va a subir a la plataforma este PDF con el cual nos explicó la clase. No, no lo voy a Ah, subir. ok. Está bien, muchas gracias. ¿Por qué no lo voy a subir? Porque resulta que en la plataforma ya colgué los videos. Y si ustedes no ven los videos, no entienden el PDF. También. Entonces quiere decir que ya colgué los videos acá, lo ven. Y entonces los videos son explicativos de lo que dimos en clase. Y ustedes simplemente lo que hacen es recordar lo que yo di y ver paso a paso lo que hicimos. Porque en realidad no es difícil. Simplemente llevar la secuencia que nosotros tenemos. Y ustedes se van recordando rápidamente acerca del video. Ahí sí está el PDF, pero está como imagen, por supuesto. ¿Ya? Entonces, y lo van a ver paso a paso lo que estamos haciendo. Simplemente para recordar lo que hicimos. ¿Vieron? Si yo coloco el PDF, no van a ver el video. Y por lo tanto se van a establecer, ay no, yo no quiero ver eso. Eso es muy largo. Eso, ¿cómo se llama? Ay, voy a estar perdiendo 2 horas y media viendo. Pero es que no todos lo pueden ver. Ustedes la pueden ver por secciones, simplemente la parte que les interesa. ¿Comprendieron? Adelantar Sí, profe. o atrasar. Entonces mi objetivo es que vean el video. O sea, que miren en realidad el proceso que nosotros estamos haciendo para obtener los resultados, que es lo más importante. Si no hacen el proceso, el ejercicio lo van a tener malo. Si no hacen las gráficas, el ejercicio lo van a tener malo. ¿Comprendieron? Y de pronto aparece un loco por allí que a la vaina y ¿qué le pasó? ¿Ya? Entonces, ¿y esto por qué hizo esto? Entonces, si allá está, en los videos está el procedimiento. Claro, no miró y se fue directo de buchón, ¡boom! ¿No? Y tiene todos los ejercicios malos. Porque él cree que lo hizo bien. Y hay gente que es así. Cree que yo lo hice bien. Yo tengo 20, profe, yo tengo 20. Pero si no te dieron los resultados. Ajá, pregunta. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, ustedes se equivocan mucho con la calculadora, con los signos. ¿Está bien? Y eso quita puntos, porque en realidad no les va a dar el resultado. Entonces tienen que tener la habilidad de la calculadora. Entonces, el hecho de que ustedes puedan ver el video y entender cómo es el proceso, no van a tener la habilidad de utilizar la calculadora. Pregunta. Traten de hacer los ejercicios por su propia cuenta No, profe. en su casa. Traten de hacer los ejercicios por su propia cuenta en su casa y después miran el video donde se equivocaron. Más nada. Pregunta. Ya me duele la garganta. Ajá.
Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Seguro. Sí, Hoy seguro. cuánto- Ya 1, 2, encontré el libro que 4, usted estaba diciendo ahorita. 7, 8. Hay 8 acá, ¿ya? 8 de 19. Ok, y la mayoría son nuevos. Lo único que está es Jesús Galván, Cariné y el Gochito que está por allá, ¿ya? Bueno, entonces dejamos hasta acá y Y mañana Neilin, nos vemos. profe. Y Nailin, que Nailin es muda. Nailin es muda, ajá, Correcto. no habla. Ok, dale, Carinés. Nos vemos. Nos vemos mañana, profe. Nos vemos mañana. Mañana yo no voy a la Santiago. Ok, Dele, pues, nos vemos. Chao. listo. Chao. Nos vemos. Chao, pues. Hasta luego, Salimos. profesor. Ok. Adiós, profe. Adiós, adiós. Que la pasen bien.